epístola a Tito, capítulo 2, y vamos a leer el verso 11. Tito, ¿lo tiene? Estábamos buscando mi Biblia y mire dónde está, aquí andaba. Gracias, mis hermanas Sugieres, ya la encontré. Perdón, gracias. Tito, capítulo 2, y vamos a leer el verso 11. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, mi hermano, que hace un momento estaba con nosotros, nuestro hermano José Luis oró. Pero nuevamente, Señor, yo te pido que me dirijas con tus palabras llenas de gracia para hablarle a tu iglesia, que tomes las emociones, mis pensamientos, para que hable conforme a tu palabra. Que no dé ni un pretexto y saque, Señor, de contexto a lo que tú ya escribiste. Señor, háblanos, redarguye nuestros corazones y afirma tu iglesia, una iglesia santa que tú estás formando, una iglesia que sea luz a los perdidos, luz a los que viven en obscuridad, que sea verdad, Señor, vidas que sean verdaderas para rescatar a vidas que viven en la falsedad. Señor, que tu gracia se glorifique en cada uno de nosotros, Señor, y que glorifiquen tu nombre a través de nuestras maneras de vivir. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios por su amor y su misericordia. Muy amable. Tito es nuestra serie en estos tiempos, mis hermanos, que tiene como título el efecto de la sana doctrina. Y el tema que hoy hemos de compartir es la gracia que cambia vidas. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La gracia que cambia vidas. Y nuestro texto que leímos hace un momento, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, diga conmigo, a todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? A todos los hombres. Al observar, mis hermanos, en los inicios de cada una de las epístolas del apóstol Pablo, hace mención una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, de la vida cristiana. Diga conmigo, doctrina fundamental. Y una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es la doctrina de la gracia de Dios, la doctrina de la salvación. Es una doctrina, mis hermanos, que siempre está presente en la vida del apóstol Pablo. Lo encontramos desde la carta a los Romanos hasta la carta a Filemón. En todas hace mención en sus primeros versículos y son descritas de esta manera: gracia y paz de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra gracia en la Biblia, mis hermanos, significa primordialmente favor inmerecido. Diga conmigo, gracia de Dios es favor inmerecido. Dígale al que está a su lado, mi hermano, tu salvación es una salvación inmerecida. Tú eres salvo por gracia. Fuiste salvo de la desgracia.
¿Y sabe cuál era la desgracia de la humanidad? La condenación, el infierno. Pero sobre todo, hermano, no debe de asustarnos el infierno. ¿Sabe qué debería de asustarnos? Estar lejos de Dios, estar lejos de su gracia, estar lejos de su misericordia, estar lejos de su favor. ¿Cuántos de aquí han sido favorecidos por Dios? Aún en medio de nuestros sufrimientos, estamos en un mundo caído, mis hermanos, que continuamente busca herir, afectar la vida de las personas. Nos encontramos en tiempos desfavorables para la humanidad. ¿Y por qué digo desfavorable? Porque muchos rechazan el mensaje real de la salvación. ¿Cuál? Eres salvo por gracia. Es decir, creer únicamente en la persona del Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por enviarnos su gracia? Una gracia encarnecida. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Le das una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Cuando hablamos de la gracia de Dios, mis hermanos, hablamos, de su bondad. Y esa bondad vino de su mente, de la mente de Dios. La gracia, mi hermano, como tal, no te hace deudor a Dios, mucho menos a los hombres. Tristemente, mis hermanos, encontramos a muchos vender la salvación. Encontramos a muchos limitar la salvación. Por eso es que tenemos una Biblia, una escritura que tú y yo debemos leer continuamente. Es el testimonio de la voz de Dios. En Efesios capítulo 2:8, el apóstol Pablo nos describe abiertamente a la iglesia que estaba en Roma y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Diga conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, mis hermanos, la vida cristiana se origina a partir de recibir voluntariamente la gracia inmerecida de Dios. Una gracia que se ha recibido de lo alto. Gracia, mis hermanos, en palabras de Jesús, que se encuentran en Juan 3:16. ¿Cuántos recuerdan Juan 3:16? Palabras que son de gran importancia para nosotros, porque ahí encontramos la revelación de la gracia de Dios, que el mismo Jesús dijo: yo soy la gracia encarnada de Dios. Es un texto que creo que todos nos lo sabemos de memoria. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su gracia, a su unigénito Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea, escuche nuevamente, todo aquel que crea tenga vida eterna. De manera que la gracia de Dios es una invitación abierta, pública. ¿Para qué? Para recibir vida eterna. Digan que está a su lado: ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos de Dios? Qué gran importancia, mis hermanos, entonces, que pongamos atención a lo que Dios inspiró en cada uno de esos hombres santos que entendieron la gracia, y que con la mano, escuche bien, pero con el dedo de Dios fue escrito. Incluso el himno nacional fue escrito, y mire lo que dice el himno nacional: por el dedo de Dios escribió. ¿Y saben quién hizo ese himno? Un hombre. Pero incluso
Dios usa a los más pecadores por gracia para que se quede registrado que en México tenemos la gracia. ¿Cuántos dicen amén? No sé si están asustados o ahora sí los veo así, pero están así. Gracias a Dios. No veo a nadie con los ojos orando. La invitación, mis hermanos, es una invitación abierta para recibir la vida eterna. El asunto, hermano, es que no todos quieren arrepentirse. Y al no hacerlo, mis hermanos, desechan la gracia de Dios. Sin embargo, mis hermanos, cuando alguien se arrepiente genuinamente, ¿sabe qué sucede? ¿Qué cree que sucede? Bueno, cuando alguien recibe la gracia de Dios, se manifiesta la verdadera fe. Es decir, que haces partícipe a Dios en tu vida y a partir de ahí eres sumergido a una nueva vida espiritual. Por eso viene otra doctrina importante, la de la oración. Hay que checar, no se haya caído uno de nuestros hermanos o hermanas, o un visitante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, a partir de recibir la gracia de Dios, surge una nueva vida espiritual. Y es ahí lo que hemos estado aprendiendo a través de esta carta, mis hermanos, esta epístola a Tito. Tito nos está hablando del favor inmerecido de Dios. En Romanos nuevamente, capítulo 5, verso 2, ahí nos dice claramente el apóstol Pablo que tenemos una entrada por la fe a esta gracia. Y a partir de ahí, hermano, el ser humano puede entender que ha recibido una nueva identidad. Escucha bien, número 1, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, a partir de ahí tenemos una vida espiritual, una vida que necesita comunión con Dios. ¿Cuántos de aquí tienen comunión con Dios? Porque es lo que te da vida espiritual. A partir de ahí, mis hermanos, debes entender o debemos entender que hemos recibido una nueva identidad. Esa nueva identidad es una identidad celestial. Diga conmigo, identidad celestial. Es decir, que eres peregrino. Tu nacionalidad, aunque es mexicana, aunque hay alguien aquí de Cuba o Colombia o Venezuela, donde fuera, hermano, una vez recibida la gracia de Dios, ¿qué crees? Tu identidad no es la de este mundo, es una identidad divina. Tú le perteneces, ¿sabes a dónde? Al reino de los cielos. Ahora esa identidad debe verse. Tu identidad en Cristo, la gracia de Dios manifestada en ti, la simiente de Dios que por gracia está en ti, debe crear un efecto, claro está, sobrenatural. ¿En dónde? En tu vida. La gloria de Dios, mis hermanos, es la revelación de la gracia de Dios para con nosotros los hombres. Una gloria, mis hermanos, que produce características que vamos a ver a continuación. La gracia de Dios debe de tener tal efecto en tu vida y en mi vida, mis hermanos, que se vea el deseo en tu vida y en mi vida, número 1, que otros también la tengan. Eso es lo primero que debe de formar en ti, la gracia de Dios, el deseo que otros la tengan. Ahí es donde se cumple la gran comisión, la gran comisión de Mateo, como Marcos, como Lucas. ¿Cuál? Ir y predicar el evangelio. La gracia de Dios, hermano, debe de tener tal efecto en tu vida que te lleve a formar, fíjese, una negación, un rechazo a todo aquello que ofende al Señor. Pon mucha atención. Porque si alguien, mis hermanos, veremos que cuando alguien no está manifestando, no está teniendo un efecto de rechazo,
podemos decir, de odio contra aquello que ofende al Señor. También la palabra de Dios, la gracia de Dios tiene que crear en ti tal efecto que tengas el deseo de la esperanza de ver su gloria en plenitud en nosotros. Mira, para perseverar tu vida, para permanecer fiel al Señor y para pronto estar en su presencia. Así es que toda alma, mis hermanos, que tienen la gracia de Dios, también tiene el deseo de ayudar a otros a crecer. Una vez que ayudas a otros a que tengan el mensaje de la salvación, también tendrás el deseo de ayudarle a crecer, a que tenga comunión con Dios. Ahora bien, este pasaje, mis hermanos, que estamos leyendo, Tito, regresemos nuevamente a Tito capítulo 2, verso 11, para dar un poquito de contexto a algunos de nuestros hermanos que nos visitan por primera vez. Pablo, hermano, está dando un resumen de lo que es la sana doctrina o lo que debe ser la sana doctrina en una iglesia. Una iglesia, llámese cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque le pertenece a Cristo. Lo hemos dicho repetidamente y lo haré de nuevo. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los líderes. La iglesia no es de la iglesia, la congregación. La iglesia es de Cristo. Amén. Ahora el apóstol Pablo ha estado instruyendo a Tito para que Tito instruya a la iglesia que la sana doctrina no es una filosofía, hermano. No es algo incomprensible también. La sana doctrina no es algo incomprensible. Es decir, es que no entiendo, no entiendo qué es eso de sana doctrina, no entiendo qué es eso de iglesia, no entiendo qué es ser comunidad. Bueno, para eso son nuestros discipulados, como el discipulado que comparte nuestro hermano Antonio, que es para que tú tengas fundamentos de doctrina básica, pero fundamental. Porque la sana doctrina, mis hermanos, repito, no es filosofía, no es incomprensible. Sana doctrina es algo concreto. Diga conmigo, la sana doctrina es algo concreto. ¿Cómo, pastor? Sí, es concreto en tu vida. Es concreto en mi vida. Vidas, hermano, que practican una vida transformada. Son cristianos, son mujeres, mis hermanos, con buenas obras. Son mujeres que entienden, son hombres que han entendido que su fe es sinónimo de obediencia. ¿A quién? A Dios. Es sinónimo de sujeción. ¿A quién? A Dios. Así es que todos los que estamos aquí aceptamos la invitación amorosa de Dios, mis hermanos, de todos los siglos. Repito, Juan 3:16. Y posteriormente, mis hermanos, pues entendemos que esa gracia es inmerecida. ¿Cuántos dicen amén? En Tito 3:7 dice Tito lo siguiente, mis hermanos: justificados por la gracia, que dice, somos herederos de la vida eterna. ¿De qué somos herederos? De la vida eterna. Así es que estas palabras, mis hermanos, que se encuentran en las Escrituras, son concretas. ¿En dónde? En iglesias que caminan por aquí y por allá. La iglesia no es el lugar. La iglesia eres tú. Tú debes de ser una iglesia que está predicando el evangelio a través de ese discipulado que se te da. Todo lo que tú aprendes, mis hermanos, de las Escrituras es para que se vea concreto en tu vida. Vidas transformadas, repito, pero por el poder del evangelio que se practica, que se vive diariamente. Tito, mis hermanos, menciona algunas cualidades precisamente del efecto de la sana doctrina. Por favor, hermanos, mantenimiento, apóyenme a prender ya ventiladores, de favorcito, muchas gracias. En cada vida, mis hermanos, amén. Y vimos en contexto con los versos anteriores que la iglesia,
los que estamos formando parte del cuerpo de Cristo y que recibimos la palabra de Dios, bueno, se tienen que ver a través de virtudes, a través de características en tu vida. Por ejemplo, vimos una virtud que es irreprochables, sobrios, irreprochables, que no significa perfecto humanamente, mi hermano, pero es una persona que reconoce su error, su falta y quiere corregirlo a tal grado, hermano, que ya no se te encuentre nada oculto. ¿Cuántos saben que Dios mira el corazón? Y que Él sabe las cosas ocultas que tengas en tu vida. Y que tarde que temprano, mi hermano, se van a revelar. Y veremos cómo. Otra de las virtudes que deben verse en una vida cristiana, hermano, es gente sobria. ¿Cómo? En tus acciones. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Cómo reaccionas ante desafíos? También se habló de ser prudente. ¿Cómo eres prudente? ¿Cómo seguimos formando nuestra vida a través de la palabra de Dios? A través de tu hablar. ¿Cómo es tu prudencia en tu hablar y en tus decisiones? ¿Has aprendido a saber hablar cuando debes hablar y callar cuando debes callar? También se habló, hermano, de ser íntegros, ser sanos en la fe, ser sanos en el amor. Son virtudes que cada uno de nosotros debe manifestar. Mira, escucha bien, no se me distraigan, jóvenes, no se me distraigan. Miren, hermanos, la actitud con la que vengas a la iglesia, si es buena, alabará a Dios. ¿Cuántos saben que venir a la iglesia es algo bueno? Pero a Dios no se le engaña. Puedes venir a la iglesia, pero escucha bien, pero Dios conoce la intención del por qué vienes a la iglesia. Puedes venir a la iglesia a escuchar el mensaje, pero no tienes la intención de abrazar el mensaje. Y una de las actitudes es la indiferencia. Estar aquí con indiferencia. Pero escucha bien, quiero decirte algo. Cuando estás aquí y estás viendo tu Facebook en tu celular, cuando estás aquí o estás viendo mensajes de tu familia, tía, tío, abuelito, abuelita, y ya te están diciendo al final nos vemos y le estás contestando, escucha bien, ¿sabes qué estás haciendo? Por dentro, ay, eso que está diciendo el pastor. Mira, a mí no me haces el feo, se lo haces al Señor, porque es su palabra. Yo hablo su palabra. Claro que nos pega, pero no me pega a mí, principalmente a Dios. Entonces, cuando Dios mira el corazón, ese corazón sobrio, prudente, íntegro, hermano, es donde tú estás dando evidencia de que eres sano en el amor, sano en la fe. Por consiguiente, tu vida es una vida que refleja con sus acciones la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene sana vida. La sana vida, ¿quién cree que es? Es Jesús mismo. Es cierto que la Biblia, escucha bien, la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra, hermano, ¿sabe dónde debe encarnarse? En el corazón. Es decir, Dios debe empezar por tu interior para que sea un verdadero temor a Dios. Muchos comenzamos, entre ellos me incluyo yo, comencé con lo externo. Hay muchas doctrinas que basan su gracia en lo externo. Primero quieren cambiar lo externo. No uses pantalón, no uses aretes, no te pintes, no esto, tienes que hacer externo. ¿Y sabe qué hace? No hace gente temerosa de Dios, hace gente con apariencia de piedad. Pero su interior sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no es la palabra de Dios, la simiente de Dios que está formando el carácter de esa mujer y de ese hombre. ¿Y qué cree?
Sí se mira. Así como hay ese dicho popular, sí se puede, también sí se mira. ¿Qué se mira? Tu interior. ¿Cómo? Con tu actitud. Mira, un interior, algo que no vemos, ¿quién cree que sí lo ve? Dios. Y cuando tú estás en Cristo y permaneces en Cristo, esa evidencia interna, porque es Dios el que mora en ti, ¿qué crees? Va a dar fruto. Va a dar fruto. Ciertamente, encontramos en Juan 3:16 unas palabras que a mí en lo personal me entristecen y me atemorizan. Mira, vaya conmigo al último verso de Juan 3:16. Dice: el que cree en el Hijo tiene, ¿qué tiene? La sana doctrina. Tiene al Hijo, tiene a Cristo. ¿Sí dice así? ¿Sí o no, hermano? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, la gracia de Dios. ¿Qué más? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. No quisieron aceptar. Es decir, habrá gente en esta tarde que quiera aceptar el consejo de Dios, sí, pero habrá gente que no quiera aceptar el consejo. La pregunta es, ¿en cuál de las dos ramas estás? ¿De los que quieren o de los que no quieren? No me digas. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, está hablando de la iglesia, mis hermanos. Quien ha recibido la gracia de Dios tiene un claro y específico objetivo. Principalmente, diga conmigo, la salvación. Y es un primer objetivo a cumplir, hermano. Pero como dijimos, después se convierte, mis hermanos, ¿en qué? En una gracia que debe verse, que debe manifestarse. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, verso 10, dijo lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Quién es? Es el mismo autor de la carta a Tito, el apóstol Pablo. Y dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero el apóstol Pablo, vamos a dar un poquito del contexto de la vida del apóstol Pablo. ¿Alguien puede decirme cómo era la vida del apóstol Pablo? ¿Recuerdas cómo era la vida del apóstol Pablo? Él tenía su religión, judaísmo. ¿Pero qué hacía? Mataba a los cristianos, los odiaba. ¿Sí o no? No amaba a Cristo. ¿Sí lo sabías? Que no quería a Cristo. ¿Qué amaba a él? La religión. La religión no da salvación. La salvación viene de Cristo. Tristemente, ya lo vimos, el apóstol Pablo dice que hay engañadores que se meten en las iglesias y que confunden a la gente con todo tipo de falsas doctrinas, incluso de doctrinas de demonios, que se verá en donde, en su conducta, en sus estilos de vida y manifestaciones, dogmas y formas de vida en sus iglesias. Por ejemplo, hay iglesias, denominaciones, algunas consideradas como religiones y otras como sectas, que practican la poligamia. ¿Cómo ves? Si sabías que en México tenemos una religión que practica la poligamia, aunque le bajó en los años 80, el Estado se mete fuertemente porque fue criticada, no la cerraron. ¿Por qué? Porque el gobierno, como muchos malos corazones que usan la doctrina por la economía, ¿qué hicieron? Suavizaron el asunto para que no fueran descalificados como una doctrina torcida. Sin embargo, lo siguen haciendo. Hay sectores, hermanos, que llámese cristianos o los testigos de Jehová, escucha bien, que dicen: ¿no te entendiste con esa mujer? No, puedes divorciarte.
¿No es de tu religión? Sí, divórciate y cásate con él. Nota, ahora, esto que estoy enseñando no es una crítica para herir o afectar y manifestarnos como verdaderos. No, en primer lugar, nosotros no somos los verdaderos. El verdadero es Jesús, que se manifestó a través de su palabra para que todos podamos aprender y distinguir lo que realmente hace la sana doctrina. Y lo que hace la sana doctrina es algo concreto, que vidas transformadas que glorifican a Dios por su y a través de su conducta. Así es que si somos hijos de Dios, que hemos recibido esta gracia, Pablo dice, ahora soy lo que soy. Antes perseguía, mataba. Ahora, por su gracia, he sido nuevo y no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo no es filosofía de hombre. Es una doctrina que proviene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amén. En Tito capítulo 2, verso 11, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios, mis hermanos, es el gran mensaje que incluye 5 puntos que vamos a ver. Número 1, la salvación, hermano, de Dios que nos trae salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es para todos los hombres, en otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante enseñar esto? Porque hay doctrinas de sectores cristianos que dicen, escuche bien, que la gracia es limitada y es solo para algunos. No, hermanos, la salvación nunca, diga conmigo, nunca es y será una obra de hombres. Porque consideraron palabras de reformadores que hoy algunos videos han salido y han dicho, no, nosotros no seguimos a reformadores. No es cierto, ya no siguen a los reformadores, siguen la doctrina que dieron los reformadores. Por eso las doctrinas deben de verse desde el asunto principal y eterno, desde la Biblia. La Biblia tiene el mensaje principal y eterno para todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la salvación no es una obra de hombres, no es por denominaciones, es por gracia la salvación. Y es una obra, hermano, de regalo inmerecido de parte de Dios para todos los hombres. Por eso Pablo dice en Efesios, apúntale 2, del verso 8 al 10, no es por gracia. No es una obra que le corresponda a nadie. Número 2, hermano, la gracia de Dios la encontramos en la palabra de Dios, en el logo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí dice así? Verso 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no, ¿qué dice? En otras palabras, no le reconoció como el Hijo de Dios. ¿Y si sabías que hay doctrinas que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios? Pero ya salieron una nueva que dice, bueno, solo Jehová. Pues ya salió otra que dice, solo Jesús. Y le quitan la deidad. Unos le quitan la deidad de Dios como la primera persona de la Trinidad, y otros le quitan la deidad a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. E incluso está quien le quita la deidad
de la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Pero miren lo que dicen: no solo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces son como los católicos. ¿Cómo? Tienen dioses, 3 dioses. Dígale al que está a su lado: ¿y tú cuántos dioses tienes? Yo nada más uno. ¿Cuántos de aquí tienen un solo Dios? Manifestado en 3 personas. Bueno, lo que pasa es que los que dicen solo Jesús, fíjese esa doctrina, eso, solo Jesús, dicen, es que bueno, sí, fue solo Jehová, pero en un tiempo y en una forma. Y luego dicen, y fue Espíritu Santo en un tiempo y en una forma, cuando que la misma palabra, cuando la leemos y la escudriñamos, dice: yo soy el mismo hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Pero yo te pregunto, ¿y qué es lo concreto de eso? ¿Que sepas teología? Sí, es importante saber teología, pero más que se vean las 3 personas de la Trinidad en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano que está a su lado: ¿tienes calorcito? Te prendo el ventilador grande que tengo allá. ¿Quieren más aire? Ok, si a alguien le afecta un poquito el frío, unos hermanos que le pongan sus manos, ahí lo protegen. Apóyenos, por favor. Prende uno, hijo. Muchas gracias. Perdón, mis hermanos. Número 2, entonces, la gracia de Dios, que es, ¿la encontramos dónde? En la palabra de Dios. Pero encontramos a Jesús, a Juan, a quien se le reveló el Apocalipsis, hablando de Jesús, que Jesús es ¿quién, mis hermanos? Es la palabra de Dios. Capítulo 1, continúa en el verso 10, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a lo suyo vino y no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos da la gracia? Ser hijos de Dios. Ay, yo pensé que les iba a alegrar. Bueno, a mí sí me alegra. A ver, otra vez, los agarré dormidos. ¿Qué nos da la gracia? Ser hijos de Dios. Ay, no. Bueno, voy a seguir orando por ustedes. No es cierto. Mira, hermano, todos somos criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, ¿a qué mandó Jesús? A morir a la cruz y que se escribieran palabras: mas a todo aquel que en él cree es hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios, verso 13, a los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué más, hermano? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Lleno de qué? Eso es lo que debemos manifestar en nuestras acciones y vida cristiana, que la gloria de Dios y la verdad de la gloria de Dios. ¿Sabe cómo se llama? La gracia. Verso 15, Juan dio testimonio de él. Pero ¿sabe cómo dio testimonio Juan de él? A través de su vida. ¿Sí sabías que su vida, sabes qué hacía su vida? Confrontaba el pecado. Su vida reflejaba la justicia de Dios. Era prudente, aunque dicen por ahí que por eso le cortaron la cabeza, por imprudente. No. Era el tiempo que tenía que partir. Pero fue un hombre, hermano, que con su vida, ¿qué cree? Testificó, el número 3, la gracia de Dios. Juan el Bautista entendió la enseñanza de cómo vivir. Hermano, yo nunca me atrevería a hablar como Juan el Bautista. Arrepiéntanse, hipócritas, le dijo así a los fariseos, ¿recuerdas? Yo nunca, de verdad, Dios me libre, nunca le diré eso a nadie.
Y si lo hice, le voy a pedir perdón. Pero nunca le dije, esté aquí, hipócrita. Y el Señor me trae a la mente, ¿no? Y digo, ay, ¿alguna vez le hemos dicho a alguien hipócrita? Por ahí decía alguien, cuando señalamos con un dedo, hay 3 que nos dan a nosotros, ¿verdad? Y aquí, y me acuerdo. Pero la gracia de Dios, mis hermanos, ¿qué hace? Bueno, en esta enseñanza nos ayuda a ¿qué? A negarnos. ¿A negarnos a qué? A no recibir ninguna doctrina que no te hable de una gracia que es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Regresa a Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién? Jesús, el que se encarnó. Apúntale Gálatas 4:4. Ahí es Cristo, mi hermano, el que se encarnó por ti y por mí, para traernos salvación. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano, la sana doctrina, escucha bien, produce un efecto en nosotros de coherencia. Diga conmigo, coherencia. Es decir, en el sentido de moral, ético, es una persona que actúa de acuerdo con lo que dice y con sus principios. Por ejemplo, hermano, alguien que dice que hay que ser honesto, ¿y qué cree? Y luego vive con honestidad. Eso es ser congruente. Ahora todos estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nuestra vida sea una vida que refleje coherencia. Si esa salvación que Dios quiere es una salvación, digan conmigo, para todos. Amén, hermano. Dios quiere que este mensaje sea para todos, no solo para unos. Primera Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente. Primera Timoteo 2:4, y dice, el cual quiere que todos, diga conmigo, todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos, ¿qué más? Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Verso siguiente, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 17, son las mismas palabras, mis hermanos, del apóstol Pablo a la primera iglesia que nació y que comprendió en todo sumo gozo de la salvación por gracia. Hechos, por favor, capítulo 17, verso 30. ¿Lo tienes? Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta, ¿qué? Pero ¿sabe por qué hay ignorancia? Porque rechazan el mensaje. Los que estamos aquí no podemos ser hallados en ignorancia. Si eres hallado es porque rechazamos el mensaje. Pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué más? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sí dice así, mi hermano? ¿Y qué más? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, aquí hay algo. Dice que aquí es para dando fe a todos. O sea que todos son salvos. ¿Todos son salvos? Aquí no estoy hablando de la elección. No es de que tú sí eres salvo porque Dios te eligió desde antes de la creación. Bueno, es que es un tema un poco delicado. Hablamos de la presciencia de Dios, no de elección de Dios. La presciencia de Dios implica que Dios sabe quién le va a aceptar un día voluntariamente.
Pero la predestinación dice que no, que ya Dios sabe desde muchos años y tiempos atrás quién está perdido para perdición y quién es salvo para salvación. ¿Sí me entendieron? Tú no, porque tú estás perdido. Ya el Señor, tú no oras, porque como no eres de su denominación, de su estructura, dicen, tú no eres salvo. Hermanos, no. Es cierto que todos los hombres pueden tener fe. ¿Cuántos saben que Dios nos dio una medida de fe? Porque también nos dio albedrío. ¿Para qué? Para decidir. Ahorita tú vas a decidir si tomas o no el mensaje. Continuamos entonces. Verso 31. Entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. ¿Recuerdan a quién, qué historia es esta? El carcelero, que se iba a quitar la vida, porque ustedes saben que culturalmente si se les iban los reos, pagaban los soldados con su vida. Pero cuando vio que Pablo y Silas estaban ahí, no se iban, ellos con su vida en momentos tan duros, ellos alababan a Dios por la gracia de Dios. ¿Y qué le dicen? Hey, no, tranquilo, aquí seguimos. ¿Se da cuenta lo que hace el evangelio? Hace hombres honestos que no merecían estar en la cárcel, pero que el Señor le dijo: no salgan porque tengo un trato para este hombre, me va a recibir voluntariamente. Y la gracia de Dios, entendió Pablo que no solo era para judíos, sino también para los gentiles, y entre ellos estamos nosotros. Gracias a Dios porque los que te dieron el evangelio, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gracias a Dios dándole una ofrenda de palmas por aquellos que usó para que el evangelio llegara a nuestras vidas? Amén. Regresemos a Tito, por favor, y Pablo dice, verso 12, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Lea conmigo lo que sigue: celosos de buenas obras. Verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahora Pablo dice entonces que la gracia de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Dios, el Hijo encarnado que ahora habita en nuestros corazones, que nos ha hecho hijos de Dios, tiene que dar fruto. Por ejemplo, vaya conmigo a Juan rápidamente 3:15, por favor. Juan 15, no quisiera llevarte a tantos textos, hermano, pero bueno, es para respaldar el mensaje anterior. Juan 15, por favor, verso 1 al 10, dice así, Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7, si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Hermano, ¿qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis discípulos. Hermano, esa es la marca distintiva de un creyente de sana doctrina, que tu discipulado, tú eres un discípulo. ¿De quién? Gracias, ¿de quién? De Cristo. Tú no
eres discípulo del pastor, discípulo del esposo, discípulo de aguas esposos que quieren, eres mi discípulo. No. No, yo como pastor no digo eres mi discípulo, no, tú eres discípulo de Cristo. Nosotros somos quien te instruimos en ese discipulado de Cristo. Y dice Jesús: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Verso 9, perdón. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 10, si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Díganme ustedes, ¿cuál fue la vida de Jesús? ¿Cómo era su vida? Era de acuerdo a lo que doctrinaba y enseñaba. En Mateo capítulo 7, en los últimos versos de ese capítulo, desde el capítulo 5, que habla del sermón del monte, Jesús, hermano, dice Mateo, que la gente se admiraba de su doctrina. Pero ¿saben qué sentido? Ciertamente cómo enseñaba, pero también por su estilo de vida. En Mateo 24 y verso 20, Mateo capítulo 24 y 23, Jesús dice: hagan lo que ellos dicen. Se refería a los maestros de la ley, porque enseñaban la ley de Dios. Pero les decía: pero no vivan como ellos viven, con odio, con rencor. Querían la gloria, la fama. Utilizaban el mensaje de Dios para sus bienes personales. ¿Recuerdan? Que Jesús entra al templo y ¿qué hacían? Había mercader en la casa de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Jesús, porque entró el celo del Padre, porque nos enseña que el propósito de Dios es que nos acerquemos a Dios. Hermanos, al recibir ofrendas, ciertamente diezmos, no es para nuestro beneficio, es para todo, el beneficio de todos. ¿Sí lo sabías? Porque en este lugar, mis hermanos, se paga para que todos estemos aquí. ¿Cuándo? Siempre. Bendito sea el Señor. Este año cumplimos 7 años. ¿Y sabe qué decimos? Dios a través de su gracia. Entonces dice Pablo, mis hermanos, a Tito, enseñándonos que nuestra permanencia en Cristo, los frutos en tu carácter, tu honestidad, prudencia, la gracia de Dios se manifestó. ¿Para qué? ¿Recuerdas que dijimos? Número 1, para tu salvación. Número 2, para que otros sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, pero también que rechaces todo aquello que ofende a Dios. Y mire lo que dice Pablo: enseñando que renunciemos ¿a qué, mis hermanos? A la impiedad. ¿Que renunciemos a qué? A la impiedad. La impiedad es lo contrario a la piedad. ¿Qué es la piedad? Una vida que honra a Dios, que teme a Dios. La impiedad, mis hermanos, significa cualquier cosa que no es santa, que no es justa, que no es pura, que deshonra a Dios. Es decir, mi hermano, una vida que no reconoce ¿a quién? A Dios. Ahora, una vida que no reconoce a Dios, una vida que rechaza la palabra de Dios, tener comunión con Dios, ¿qué crees? Estás en el peligro de malas actitudes. Una vida malvada, una vida que tal vez estás en el riesgo de ser condenada. Pero recuerda, no condenada por Dios. Juan 3:19. Y esta es la condenación que vino al mundo, que rechazaron. ¿Qué? A ver, ¿quién se lo sabe? Y esta es la condenación que vino al mundo, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces hay gente, hermano, que se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios.
Esa es una vida de impiedad. Es que ¿por qué a mí me van a limitar? No, yo quiero ser libre. Amén, tienes a Cristo, eres libre, pero no uses tu libertad para vivir en libertinaje. A mí nadie me dice yo con quién debo de juntarme. Yo creo en el amor libre. Bueno, entonces tú eres tu propia doctrina. Por eso las religiones, más de 800 religiones, tal vez me quede corto, cada quien hace su religión de acuerdo a su motivación. Por eso, mis hermanos, dura palabra es esta. ¿Por qué? Porque los que realmente han escuchado el mensaje de Dios reconoce que no debe de tener una vida de impiedad. Renunciando a la impiedad, diga conmigo, necesito renunciar. Y esta palabra renunciar, mi hermano, tiene que ver con algo que haces voluntariamente. ¿Te imaginas que llegas a la casa con tu familia, en tu trabajo, en la escuela, y cómo te va? Oye, que tú no oyes esta música, que tú no tomas, ¿y por qué no lo haces? Y bien intencionado dice el creyente, pongan aguas ahí con sus celulares, por favor. Hacen, lo que pasa es que pues en la iglesia que voy me prohíben. ¿Cómo? ¿Sí sabías que hay iglesias que sí te prohíben? Hay algunas iglesias como la Luz del Mundo y hay otras iglesias que caen a los extremos. ¿Por qué? Porque primero te quieren quitar lo externo. Hermanos, no empiezas por lo externo. Dios empieza por lo interno. Dios trabaja con tu corazón, para que ese corazón se rinda humanamente y humildemente y le dice: Señor, reconozco que eres Dios. Así es que voluntariamente renuncio ¿a qué? A los deseos mundanos. Por eso es que Pablo dice, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿A los qué, hermano? Deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? Bueno, son aquellas cosas, hermano, como anhelos, fíjese, anhelos y prioridades que suplen la gracia de Dios. Es importante que diga esto porque no me lo deben de tomar como legalismo. Pastores, que nos quiere quitar que no trabajemos. No, yo te dije, anhelo desmedido que toma el primer lugar de Dios, ¿como qué? Tus posesiones, tu riqueza. Es que a mí me gusta esta música. ¿Has escuchado a alguien? Pues sí, pero dime en qué te edifica. Ahora que inicié la escuela de música, lo primero que les estoy enseñando es la teología de la música. El primer músico, ¿cómo se llama el primer músico? Jubal. Eran hombres que no buscaban a Dios. Pero ciertamente, hermano, no todo consiste en él, sino Satanás. Cuando recuerdan que Satanás le daba la alabanza a Dios. ¿Cuántos entienden? Por eso la música ocupa el primer lugar en el mundo que deja mucho dinero. Mire, un doctor gana 100,000 pesos mensuales. Vamos a poner, tal vez más, tal vez menos. Pero ¿sabes cuánto gana un músico, un cantante reconocido, nada más que... No voy a decir el nombre. Por una hora, 2 millones de pesos. ¿Puedes ver la influencia? ¿De quién? El diablo. Satanás. La guerra por la adoración. Entonces yo tengo que instruir, tú tienes que instruir a que huyamos de los deseos mundanos. Mi hijo, mira, te pregunto, te desafío. Hermano de 60 años, ya hablamos. Hermana de 60 años, jóvenes, adolescentes, vivan esta vida sobriamente, con prudencia. Es decir, identifica a través de la palabra de Dios que es de Dios, que honra a Dios y que es una vida despiadada, es decir, sin piedad.
Entonces, un creyente que va en contra de lo establecido por Dios, tienes una vida de impiedad. ¿Por qué? Porque estás desechando el temor de Dios. El Señor le dice a un papá, a una mamá, a un hermano de 60 años, sé sobrio en lo que escuchas. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música pones en tus negocios, en tu apartamento? No, pastor, es que pues yo no quiero ser religioso que diga cafetería cristiana. Porque creen algunos que porque el cafetería cristiana, internet cristiano, ya todos los cristianos van a venir. Y no, hermano. Ponle taquería cristiana y por eso todos van a venir. No, eso es gracia, que está sobre justos e injustos. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo pregunto, bueno, como no quieres que te noten religioso, ¿qué le pones en tu negocio? No os hagáis. Gracias. Música secular. Yo he llegado a lugares que dicen, y bueno, no le ponen XX cristiano. Hay algunos que sí lo ponen, no ponen música secular y le ponen música cristiana y a todo volumen, pero contradice lo que escuchan a lo que vende esa persona. ¿Por qué? Porque puede tener música cristiana, pero esa persona es deshonesta, es rencorosa, busca división. Se dice cristiano, pero dividen iglesias. Se dicen cristianos, pero dividen la fe. Entonces, si no hay conocimiento de Dios, pues tú le sigues. La sana doctrina nunca te llevará a dividir, te llevará a unir. Y la sana doctrina no hace vida con apariencia de piedad, sino piadosos de verdad. ¿Por qué? Porque permanecen en Cristo. Ahora, y si alguien es tocado por el poder de Dios, que tenía estos deseos mundanos, que tenía una vida de impiedad, reconoce y dice: Señor, perdóname, dividí, lastimé, ofendí, mi Señor, perdóname, te fallé. Viene el Señor y te acaricia y te abraza y dice: te perdono y voy a seguir adelante contigo, pero bástate de mi gracia. ¿Por qué, Señor? Porque vas a pasar por un proceso. ¿Pero por qué? Porque afectaste con tu mal testimonio, afectaste murmuraste, criticaste, intentaste destruir. Pero Señor, ya me arrepentí. Sí. ¿Cuántos recuerdan a David? Se arrepintió de corazón. Ahora que estaba leyendo el libro de Samuel y viendo, luego les diré. ¿Qué cree, hermano? Yo decía: Señor, yo padecí mucho. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia dije: Señor, tengo una parte de Saúl y una parte de David. ¿Quién de aquí tiene una parte de Saúl y una de David? Oye, los demás, puro David. Sabe, dice el pastor Carlos. ¿Cuántos recuerdan a Judas, que traicionó a Jesús? Él tenía una vida de impiedad. ¿Recuerdan a Judas? ¿Recuerdan a Pedro? Judas traicionó a Jesús, Pedro lo negó. Y cuando lees eso dices: ay, Señor, tengo una parte de Judas y una parte de Pedro. La pregunta es: ¿con cuál te quedas? Yo con el de Pedro. A tal grado que fue perdonado, se equivocó, ¿tuvo que pagar? ¿O no? Tuvo que formar Dios su carácter para que le quedara claro que con Dios no se juega. O eres o no eres. Bueno, hay quien dice: pues no soy. Pues está bien. Yo no obligo a nadie. Es voluntario. Amén, hermano. Entonces, alguien que dice: Señor, yo como David, no es mi ejemplo a seguir, mi ejemplo es Cristo, pero veo que ese hombre de carne y hueso, que cometió errores, que falló, cambió su vida. Aunque, ¿cuántos saben que vino el dolor a su casa? La espada de Dios estuvo ahí hasta el último día. ¿Pero qué creen? Pero fue salvo.
Guardó los mandamientos, se mantuvo. ¿Cuántos recuerdan a Salomón? David tuvo bien poquitas esposas. ¿Cuántas tuvo Salomón? Proverbios su sabiduría, Eclesiastés su ingratitud. ¿Sabe de qué habla? Que tú y yo tenemos dos naturalezas, la caída, pero tenemos la nueva naturaleza de Cristo. Pregunto, dáselo fuerte, amén. Gloria al Señor. Y esa naturaleza es la gracia de Dios. Dáselo más fuerte, amén. A su nombre, gloria. Amén. David rechazó los deseos mundanos. ¿Sabe qué reconoció? Sus inclinaciones, naturaleza caída. Pero también reconoció su nueva naturaleza en Dios. Amados, tú y yo somos de carne y hueso, ¿cierto? Pero tenemos la naturaleza de Dios que va a huir de los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña entonces, mis hermanos, lo siguiente: vivamos en este siglo, en este tiempo, ya casi termino. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Aquí lo dice, hay tres virtudes sumamente importantes. Mira lo que dice. Número 1, sobria, justa y piadosamente. Mira, hermano, estoy preocupado de cómo me vean mis hijas en esta tierra. Incluso estoy preocupado, por ejemplo, el día de ayer y viernes estuvimos en el Congreso de Casa Oración Ciudad de México, donde recibimos un mensaje de Dios que en lo personal me tocó a mí. Yo no dije, ay, esta palabra es para este pastor, es para este hermano del ministerio, este es para Ani, este es para mi esposa. No, este es para Alfredo. No, escucha, hermano. No, dije, esto es para mí. ¿Y sabe qué más? Dije, Señor, y yo sé que me voy a comprometer aquí, pero si yo afecté a alguien, le voy a pedir perdón. Porque ¿con quién empieza Dios? Con los pastores. Y somos el ejemplo para esta congregación. Y lo voy a hacer. Ya Dios me dijo, haz la lista, ¿ya la tienes? Sí, Señor. Pues órale. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios pide que vivamos en este mundo, pero escuche, no significa que te vamos a instruir que te apartes del mundo. ¿Tienes familia que no ama a Dios? Sí, apártate de ella. ¿Tienes familia que le gusta la pachanga? Apártate de ella. No, espérame. ¿Cuántos recuerdan o conocen, mejor dicho, las enseñanzas de doctrina menonita? ¿Sí o no? Pero también están los budistas. Hay muchas religiones, ¿sabes qué enseñan? Que te apartes de todo, el mundo es pecado. El gnosticismo, dicen, la carne no importa. Fíjate esto, la mentira del gnosticismo. Lo que hagas con la carne no importa, lo que importa es tu alma, porque es la que se va a salvar. Bueno, sí, ¿no? Porque todo lo que hagas con la carne vas a dar cuentas a Dios. Lo que hagas con la carne es el reflejo de lo que hay internamente. Si está el temor de Dios, ¿qué crees que se verá externamente? El temor de Dios. ¿Cómo? Viviendo en este mundo sobriamente. ¿Qué más? Justamente y piadosamente, con temor de Dios. Con temor de Dios, diga conmigo, temor de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios se demostró en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ahora se manda a todos los hombres que se arrepientan. Pero Pablo dice en Romanos 10, pero ¿y cómo creerán si no hay quien predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les hable? Sin embargo dice, hermosos son los pies de los que anuncian
la paz. ¿Cuál es la paz? La gracia de Dios, la reconciliación. Los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Evangelio. Es decir, hermano, la gloria de Dios debe proclamarse. Debes predicarlo, debes anunciarlo, debes ser testigo de la gracia de Dios. Dígale al que está a su lado: ¿tú eres testigo de Jehová? ¿Qué pasó? Sí, pastor, pero también soy testigo de Cristo y soy testigo de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Somos testigos de la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, las verdades de Jesucristo. Ahora, recuerda que la gente no lee la Biblia, pero te va a leer a ti. ¿Dios amó al mundo? ¿Dios amó al mundo? ¿Envió a su Hijo unigénito? Bueno, ahora nos envía a nosotros. Debes anunciar el Evangelio. Este es el Evangelio de la gracia. No seas un cristiano a la secreta. Públicalo. ¿Recuerdas a David que dijo? Después de su pecado fue contristado por el Espíritu Santo y dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y anunciaré. ¿Qué? Y proclamaré tu justicia, tu gracia a los transgresores. Hermano, entonces este es el mensaje que debemos anunciar nosotros los pastores, aguardando, verso 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de nuestras iniquidades y para purificar nuestras vidas. ¿A quién? Un pueblo, ¿qué? De Dios. Dile al que está a su lado: mi hermano, ¿eres de Dios o de quién eres? ¿Qué pasó, pastor? La pregunta ofende. Bueno, con el corazón podemos decir que somos de Dios, pero con los hechos, ¿recuerdas que debe de haber coherencia? Amén. ¿Por qué? Porque entonces, mis hermanos, tú vas a manifestar que eres del pueblo de Dios. Dígale al que está a su lado: ¿sabías que eres especial? ¿Sabías que eres especial? ¿Sabías que tienes un lugar allá en el cielo? Pero viene esto, ¿qué más dice? No hay nadie como tú. Y dice: no, sí hay, Cristo. Pero dice: con sus defectos y cualidades. Y es lo que realmente es cierto. ¿Cuántos reconocen que tienen defectos y que tienen cualidades? Pero dice el Señor: el que es mi pueblo escucha mi voz, y el que escucha mi voz yo lo bendeciré. El que escucha mi voz, yo sanaré sus heridas. El que escucha mi voz, te daré sanidad. Daré sanidad a tus huesos. Te quitaré el cáncer. Te quitaré el dolor. Te quitaré la tristeza. Te daré vida. Y haré que vean un milagro en tu vida, si tú lo crees. Porque al que cree, todo le es posible. Gloria al Señor. Amén. Amén. Concluyo. Alguien que tiene el logo de Dios, a Cristo, tendrá una vida con rema. Y ese rema te lleva, hermano, a reconocer el pecado. Tienes que reconocer, hermano, tiene que haber un conocimiento cabal de que el pecado es una ofensa a Dios y que lleva al pecador al castigo eterno. El alma, hermano, debe venir a una posición delante de Dios donde diga: Señor, reconozco mi falla. Reconozco esta área de mi vida que no es de buen testimonio. Reconozco, Señor, que no soy sabia ni prudente en la manera en que me dirijo a mi esposo.
Y el esposo: Señor, reconozco que no he sido honesto o fiel con mi esposa, necesito ordenar mi manera de hablar, de pensar, necesito instruir a mis hijos en tu temor, que ellos vean en mí, en mi esposa, que te amamos, no solo por lo que hacemos, aunque es inevitable que la gente vea lo que hacemos, solo que lo que glorifica a Dios es lo bueno que hacemos a través de la gracia, y esa gracia hace que otros deseen la gracia de Dios. O tienes el otro lado, que la desgracia se manifiesta en ti, y entonces esa desgracia se manifestará en tu tercera, cuarta y quinta generación de los que aborrecen a Dios. No estoy hablando de maldiciones generacionales, hablo del ejemplo arrastra a tus generaciones. Así es que termino y dice Pablo, verso 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué debemos hablar los pastores? ¿Qué debemos exhortar los pastores? ¿Qué debemos de reprender los pastores? Con toda autoridad. Hermano, no significa con todo mi derecho. Yo soy el pastor y tengo el derecho. No. He aprendido bien por mis autoridades, mis pastores, que dicen: no tenemos derecho, pero tenemos el permiso de Dios. ¿De qué? De corregir conductas. Incluso te voy a animar con esto. Si alguien se te acerca, una de las ujieres, para decirte: mi hermano, es que, mira, tienes tu celular, pero estás viendo Facebook, o estás jugando con él, o te estás distrayendo. Una ujier puede acercarte y decirte: mi hermanito, o mi hermanita, o incluso a tus hijos. ¿Se acuerdan que ya lo enseñamos? ¿Qué pasó, no? Que si estás haciendo algo indebido, se va a acercar al... ¿Qué es algo indebido? Que estás hablando ahí en pleno servicio de la palabra de Dios. ¿Quieres hablar con tu esposo o tu esposa? Pueden salir. No, espérenme, no me lo tomen. No, espérenme. No estoy diciendo las puertas. No, Dios me libre. No. Pero a los que vienen a la iglesia, ¿a qué vienen? A oír la palabra de Dios. Eso tienen que ver tus hijos. ¿Sí o no? Tus hijos tienen que ver ¿qué? Tu vida. Tu vida la van a ver. Si tú amas a Dios, si tú honras a Dios. Dos cosas pueden ver nuestros hijos: una vida de piedad o una vida de impiedad. Por eso dice Pablo: Tito, esto habla. ¿Qué habla? Que la palabra de Dios es bálsamo para tus heridas. ¿Cuántos vienen heridos? No lo sé. Pero la palabra de Dios es bálsamo para tus heridas. Número 2, la palabra de Dios es miel para tus amarguras, incluso mis amarguras. Yo no sé si has venido o veniste hoy con amargura. Pues la palabra de Dios es miel para tu amargura. La palabra de Dios es fuerza para tu debilidad. Yo no sé quién venga débil, desanimado, y Dios te dice: mi palabra es la fuerza para tu debilidad. ¿Qué más? Mi palabra es la luz en tu obscuridad. Hermanos, ¿cuántos se han sentido en obscuridad? Que sienten que ya Dios los dejó, te abandonó. El Señor no te ha dejado ni te ha abandonado, solo ha guardado silencio. ¿Por qué? Porque le diste la espalda. Y ahora el Señor te dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Te bendeciré a ti y a tus generaciones. Pero miren lo que dice Oseas 4, 6, 16. Pero si me aborreces y te olvidas de mí, me olvidaré de ti y de tus generaciones. Dios no es un Dios de juego, hermano. Es un Dios de verdad. Por eso dijo: los que me busquen, búsquenme en verdad, en espíritu y en verdad. Por eso la palabra de Dios es para gozo para tus tristezas. Yo no sé quién venga triste. La palabra de Dios es el milagro para tu milagro. Yo no sé quién quiere un milagro. Dios es el aliento para tu desaliento o tu desánimo.
En cualquier situación que tú hayas venido hoy, ponte de pie, iglesia del Señor, amada de Cristo. Yo no sé, pero el Señor sí sabe. En esta tarde, Dios te hace un llamado. Quien quiera pasar adelante, mi hermano, pero yo no sé quién recibió la palabra o quién quiere una palabra como bálsamo para sus heridas. No sé si vienes herido con alguna amargura, algún enojo, con alguna debilidad, alguna tristeza, alguna obscuridad. Si algo como esto, hermano, o vienes por un milagro, Dios lo va a hacer. Vienes por una sanidad de corazón, no sé, Dios lo quiere hacer. Así es que quiero invitar a quien guste de corazón para orar por él. ¿O quieres hacerlo ahí en tu lugar? Bueno, quien quiera hacerlo en su lugar, levante sus manos. Quien quiera pasar, adelante, mi hermano. Vamos a orar. Y dile: Señor, sé tú mi influencia divina. Sé tú, Señor, el reflejo de mi vida. Es decir, que tu gracia, amado Dios, sea una realidad en mí. Eso implica, Señor, reflejar la vida de Dios para que los demás sientan necesidad de salvación. Señor, la gracia es para mi hermana, mis hermanos que están pasando aquí al frente. Y queremos orar por ella, Señor. Queremos orar por su necesidad. Hermana Jackie, esposa, por favor, ayúdenme a orar. Si alguien tiene una necesidad, levante su mano y vamos a orar en tu lugar, mi hermano. Los demás, cerremos nuestros ojos. Si tú tienes una necesidad en tu trabajo, en tu familia,